Listo. Entonces, bueno, abordábamos cómo el siglo XIX, por un lado, va a mantener ciertos aspectos de la época colonial presentes, ¿verdad? Como lo era el estilo colonial en las construcciones, y bueno, la importancia de la religión todavía muy presente en la vida cotidiana, pero que va a haber este gran cambio que se da debido a la independencia, ¿verdad? De 1821 y luego este modelo agroexportador, que empieza con el producto de café en pues las primeras décadas del siglo XIX y para las últimas décadas del siglo XIX se integra dentro de este modelo agroexportador el banano, ¿verdad? Eso no implica que no hubieron algunos otros productos que se comerciaban. Sabemos que se comerciaba, por ejemplo, a nivel internacional, o sea, se exportaban ganados, se exportaba, pues la exportación era a Nicaragua, pero sin embargo, pues salía de las fronteras costarricenses. El cacao también, pero no con no en grandes cantidades. Va a ser con el café y luego el banano que se instala este modelo agroexportador en el país. Em, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué empieza a darse con estos dos, se podrían decir, hitos importantes, la independencia y eh, un auge económico en el país? Se empieza a dar un nuevo estilo arquitectónico. Vamos a ver este cambio en el entorno visual, primero por medio de la arquitectura, y se empieza a adoptar una arquitectura de estilo neoclásico. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la casa de Thomas Jefferson en Estados Unidos, Monticello. Esta es, me gusta enseñar este ejemplo porque es como muy claramente el estilo neoclásico. Entonces, pues lo neoclásico hace referencia a muchos diferentes, o tiene muchos aspectos importantes que se integran a, a las razones del por qué se adopta. O sea, el neoclásico adopta el estilo grecorromano, ¿verdad? Entonces, tiene esos aspectos de la antigüedad, de la arquitectura antigua de Grecia, de Roma, y que también hace referencia a pues esa racionalidad que buscaba la ilustración y también pues al hacer esa referencia al pasado griego y al pasado romano, también este estilo arquitectónico hace referencia a la democracia, al republicanismo, porque pues como sabemos Grecia es la cuna de la democracia y pues la vida republicana en Roma antes de que se convirtiera en un imperio, pero pues este estilo arquitectónico va a hablar de eso y por ende en lugares como Estados Unidos se va a adoptar posterior o en relación a la revolución de Estados Unidos, se integra o se utiliza bastante en el contexto francés, también por hacer esa referencia a un uso más racional de los elementos decorativos dentro de la arquitectura y no un estilo pues barroco, rococó, ¿verdad? Entonces quebrar con ese pasado que se consideraba como frívolo a pasar a una arquitectura más racional en el contexto francés y en el contexto latinoamericano, pues se va a adoptar este estilo arquitectónico tanto por esas pretensiones de la universalidad, de la democracia, del republicanismo, de la independencia, de la libertad, así como el uso de la razón, y también pues por nuestra fascinación que tenemos en Latinoamérica por la cultura francesa, ¿verdad? Y cómo lo francés se distingue también de lo español. Entonces ya no queremos emular España, sino que pues todavía nos interesa emular lo europeo, pero nuestra mirada va a ser hacia la cultura francesa. Em, entonces, en Costa Rica empezamos a ver algunas edificaciones que ya son un poco más elaboradas. Perdón. Entonces, devolviéndome a esta imagen de de Monticello, cuéntenme, ¿qué ven dentro de la arquitectura neoclásica, del estilo neoclásico?
Se integra lo griego, lo romano y lo renacentista también dentro del estilo, entonces como un mejunje de esos elementos. ¿Qué ven ustedes en esta imagen de este edificio que les remite a lo clásico? ¿Qué cosas les remiten a eso? La arquitectura, la arquitectura arquitrabada como de la fachada, con las ¿Ok? columnas y el frontón. Muy bien, entonces tenemos columnas, tenemos frontón, ¿verdad? Este elemento triangular, eso es puramente griego, o sea, eso es ver un templo griego, ¿verdad? Entonces tenemos eso. ¿Qué más hay? ¿Qué más podrían decir que les remite La, a... si- Ajá. la simetría, tal vez. Ok, súper. La simetría es sumamente importante a nivel en particular del Renacimiento, ¿verdad? Los edificios renacentistas tenían este interés en el uso de la razón, en lo repetitivo, los elementos repetitivos que además son geométricos, ¿verdad? Entonces son estas formas geométricas que se repiten y que lo vemos como que esa racionalidad bastante presente. Entonces, este edificio, si lo partís a la mitad, es exactamente lo mismo a ambos lados. Tiene los elementos, tiene triángulos, tiene triángulo, ¿verdad? Este otro frontón de acá, círculos, rectángulos, ¿verdad? Todos son elementos que se repiten y que son de formas geométricas básicas. Entonces, eso podríamos decir que proviene en particular del Renacimiento. Y tal vez cuesta ver, pero no sé si hay algo más que quisieran añadir. La cúpula. Gracias, la cúpula, exacto. Entonces, la cúpula, y en este caso pueda que cuesta un poquito ver, pero que hay elemento del arco, entonces la cúpula y el arco, la forma del arco son romanos, ¿verdad? Entonces, aquí en este ejemplo podemos ver un poco de todo eso que se integra a este estilo neoclásico. Entonces, en el caso de Costa Rica, el primer edificio que podemos decir que se construye en estilo neoclásico es la Universidad de Santo Tomás. Esta se ubicaba donde actualmente está el Ministerio de Hacienda, edificio que había sido el Banco Anglo y ahora el Ministerio de Hacienda, que queda justo diagonal al Teatro Nacional en San José. Entonces, bueno, este edificio lo demolieron la Segunda República, unos 100 años después de construida, poco después, un poco más de 100 años, pero ¿qué ven, qué notan ustedes que podrían decir, ah, ok, sí, es de estilo, por eso es que llamamos que este sea un estilo neoclásico? También importante señalar otro aspecto de lo neoclásico, que es que se suele dejar visibles los elementos estructurales, que esto lo podemos ver acá, pero bueno, ahorita lo señalo un poquito más. Entonces, ¿cuáles son? Nada más para señalarles que esta cúpula, este duomo que está acá es de la catedral y es posterior, ¿verdad? Entonces no es parte de este edificio que estamos viendo. Sin embargo, la foto, pues se ve la catedral de fondo. Entonces, ¿qué tiene de neoclásico? Están las columnas que están como, no están como tal, no son columnas, sino que están como empotradas en la pared y Ujú. son tres, entonces son simétricas y la partimos a la mitad. Ujú. Entonces, estas pilastras que parecen ser columnas, pero son elementos añadidos como decorativos que hacen pensar que son columnas, pero que pues no necesariamente son columnas. Entonces, tenemos ese elemento. Mencionaste también la simetría del edificio, ¿ok? ¿Qué más? Creo que nuevamente di los arcos, ¿verdad? La entrada, Ujú. el frontón, las ventanas todas simétricas. Ok, súper. Entonces, vemos el elemento del frontón, ¿verdad? Que de puramente templo griego, ¿verdad? Los arcos, muy romano, la simetría en sí, la repetición de estas formas geométricas bastante visibles o evidentes, ¿verdad? Y que dentro de esto que mencionaba anteriormente, de querer ver los elementos constructivos, ojo cómo también hacen como referencia a los puntos principales de apoyo, ¿verdad? Entonces hay una diferencia
el elemento decorativo de esto que parecen ser como pilares en cada uno de en las esquinas de la edificación. Entonces, pues también vemos cómo se construye, vemos esa repetición, vemos una arquitectura bastante racional, ¿verdad? Que no tiene elementos decorativos añadidos, sino que pues el interés es precisamente dar o crear un espacio que en este caso pues va de la mano de la casa, de esta casa de enseñanza. La casa de enseñanza de Santo Tomás había iniciado en la década de los 20, 1820, y se convierte en universidad en este momento. Va a ser la primera universidad de Costa Rica que pues medio siglo después van a cerrar. em, y la semana entrante o siguiente voy a mencionar por qué cierran la universidad, pero en este lugar en particular se estudiaba derecho, algunos estudian filosofía, entonces pues era un importante paso hacia cierta autonomía que pudiera tener el país porque se sentía la necesidad de formar a los futuros líderes de nuestro país. Somos un nuevo país, somos independientes ahora, necesitamos cuidarnos, necesitamos ser autosuficientes, ¿verdad? Necesitamos lidiar por nuestros propios intereses. Entonces, no es de extrañar que van a integrar este estilo en este edificio que tiene tanto que ver con un futuro libre, independiente del país. Otras imágenes, bueno, les traigo esta otra para que puedan hacer esta comparación, porque mientras se está construyendo este edificio, sin embargo, esta sigue siendo la San José. Ojo, esta foto es de 1885, ¿verdad? Entonces, 40 años después de la construcción de la Universidad de Santo Tomás y todavía San José es así, ¿verdad? Entonces, no es para equivocarnos que de repente de un día para otro todos los edificios van a verse de esta manera. No, Costa Rica todavía es bastante rural, bastante campesina, bastante tiene esta sensación colonial, ¿verdad? Pero los líderes sienten la necesidad de ir cambiando eso, ¿verdad? De darle otra impresión a la ciudad de San José, ¿verdad? Con estas fachadas principales más elegantes. Me gusta esta foto porque pues vemos la fachada toda elegante, pero por otro lado vemos todas las carretas, ¿verdad? Entonces, em, pues es bonito considerar la San José de ese periodo, la Costa Rica en general del siglo XIX. Un siguiente edificio que se construye utilizando este mismo estilo, podríamos decir, también vemos nos remite a la arquitectura renacentista también, que vemos los elementos estructurales señaladas, ¿verdad? Vemos la integración del arco, vemos la integración del frontón, vemos la integración de lo que parecen ser como pilastras. Entonces, este mismo estilo en un edificio sumamente importante que se construye bajo el mandato de Juanito Mora, el presidente de ese momento, que decide construir lo que se conoció como el Palacio Nacional. El Palacio Nacional tenía la intención de eh, eh, integrar los tres poderes de la nación. ¿Quién me puede decir cuáles son los tres poderes de una democracia y que tenemos en Costa Rica? Ejecutivo, judicial y... Ay, se me olvidó el otro. Ejecutivo, judicial y, a ver, ¿quién me le ayuda a Vela? Legislativo. Gracias, Aru. Legislativo, exacto. Entonces, en este Palacio Nacional iba a haber los tres poderes, se iban a concentrar los tres poderes de la nación. Me encanta pensar que, bueno, aunque el edificio en sí es como grande, ¿verdad? Esto se ubicaba porque ya no existe, este también lo derrumbaron, se ubicaba donde hoy está el Banco Central en San José y pues lo pequeño que es Costa Rica, ¿verdad? Que en
edificio que no es tan grande, pues iban a caber los tres poderes de la nación. Sí, Paola. Profe, a mí me surgió una duda, Ujú. que con las dos edificaciones que hemos visto, fueron derrumbadas porque ya no se sostenían o ya no era seguro o simplemente para hacer algo nuevo. Para hacer algo nuevo. Cuando lleguemos a ver, o sea, básicamente se demuelen con la Segunda República, o sea, cuando después de la Revolución se establece la Segunda República, 1948-49, la década de los 50, 60, 70, va a haber un deseo de, así como los líderes de la nación en este momento querían dar una impresión como más culta, un poco más elegante, más sofisticado a la ciudad de San José para el siglo XIX, pues igual, de igual manera para el siglo XX había un deseo de tener una arquitectura más moderna. Entonces, notarán que esos edificios que se encuentran en los sitios, en muchos de estos sitios, em, son de lo que se llama o se conoce como el estilo internacional, ¿verdad? El estilo internacional, piensen tipo arquitectura Le Corbusier, en donde tenemos eh, eh, paredes que son cortinas de vidrio, de la estructura interna, no vemos la estructura por fuera, no tiene elementos decorativos de más, ¿verdad? Ese estilo muy, muy moderno que los líderes del siglo pasado, o sea, mediados del siglo pasado, querían dotar la ciudad de San José y, bueno, mucho de lo que es las ciudades en San José con ese look más moderno. Entonces, por eso se eliminan esto, precisamente también porque remitían, para algunos por lo menos, estos edificios a la oligarquía, ¿verdad? Como que los líderes de antes. Entonces, los demuelen por ese motivo. Como les digo, muchos casos, los edificios que ahora ahí se encuentran son más modernos, pero hay otros casos que son súper tristes, como por ejemplo el edificio de la Biblioteca Nacional, que es posterior, la construyeron hacia finales del siglo XIX, pero la demolieron y lo que sigue estando ahí es un parqueo, ¿verdad? Entonces, nada. Entonces, por eso es que se demolieron en particular, no es por no servir, sino por querer hacer otros edificios en esos mismos sitios, que tuvieran eh, otro aspecto. Ahora, lo que es súper interesante e importante de este edificio del Palacio Nacional es que fue el ingeniero de este edificio es Franz Kurze. Franz Kurze fue un ingeniero alemán, había venido a Costa Rica en, pues, cerca de esas fechas con un grupo de otros alemanes y europeos que habían llegado a Costa Rica, que habían estas oleadas de europeos que llegaban al país con el auge que está y este éxito que está viviendo Costa Rica. Gente de otros lugares del mundo van a decir, uy, tal vez hay oportunidades en este pequeño paraíso, ¿verdad? Y entonces llegan a Costa Rica y un Franz Kurze, por ejemplo, se logra integrar o estar ahí entre los altos mandatarios y lo buscan a él para que él construya de una forma diferente. Ya estamos hablando de construcción que utiliza ladrillo, utiliza hierro fundido, utiliza vidrio. Este es el primer edificio que va a tener vidrio en el país. Ese vidrio tienen que traerlo, importarlo desde Bélgica. Entonces vemos cómo pues hay estos cambios, pero cómo se requiere de conocimiento extranjero para poder implementar estas nuevas estructuras, porque de aquí no había ese conocimiento, no había la mano de obra calificada para poder construir de esta manera sin que hubiera alguien que explicara cómo funcionaban todos estos sistemas para la construcción. Entonces, en sí, muy interesante ver el impacto de personas extranjeras en el país durante el siglo XIX. Igual va a pasar con el arte, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Em, Ahora, yendo hacia la parte, habíamos visto lo que es la arquitectura,
un poquito por encimita lo de la arquitectura se da en este periodo, pero en lo que podemos decir que son las artes visuales, pues ahora me dirijo hacia ese componente y em, pues es importante reconocer, igual que había dicho, como las de las iglesias de estilo colonial que se siguen construyendo en el siglo XIX, pues obviamente la imaginería o el arte religioso de las esculturas de santos va a seguir siendo sumamente importante en nuestro país. Pero lo emocionante para nosotros es ver cómo ya en nuestro país vamos a tener propiamente artistas costarricenses, imagineros costarricenses, gente de acá que está produciendo estas esculturas que anteriormente teníamos que importar, ¿verdad? Que no se producían. Entonces, uno de los más famosos es Lico Rodríguez. Lico Rodríguez, sabemos muy poco de su formación, no sabemos si él habrá ido a Guatemala, si él, cómo él tuvo, em, cómo él se habrá formado, pero lo que queda claro es que pues tiene una influencia que definitivamente es guatemalteca, o sea, sigue la misma línea de las esculturas que se habían estado trayendo al país. ¿Cómo es? O sea, es posible que él habrá viajado y habrá aprendido o se habrá formado en Guatemala, pero también se sabe que habían imagineros itinerantes guatemaltecos que viajaban por Centroamérica. Entonces es posible que alguno de ellos habrá pasado por Costa Rica y lo habrá formado a él. Y también hay otra posibilidad, que esos artistas itinerantes habían establecido escuelas durante la colonia en Nicaragua. Entonces es posible que también em, habrá tenido ese estilo guatemalteco por medio más bien de escuela nicaragüense. Entonces, bueno, no sabemos, no hay evidencia, no hay registro de esto, pero lo que sí sabemos es que establece un taller en 1870, él es de San Ramón, pero establece por la Merced y se convierte en no solo uno de los más imagineros más reconocidos, sino que más prolíficos, crea un montón de obra y es muy importante señalar por qué es que se crea tanta obra en este momento, considerando el gran crecimiento del país, o sea, el auge económico. Eso implica que muchas poblaciones, muchos poblados que tenían sus parroquias, que tal vez durante la época colonial eran más humildes, pues ya tienen dinero para construir iglesias más grandes, más elegantes. Y al construir más iglesias por todo el país, ¿verdad? Vamos a tener una necesidad de llenar esas iglesias con figuras de santos. Y entonces, pues una figura como lo que a mí me emociona tanto de Lico Rodríguez es que es claro que la gran cantidad de práctica que tuvo debido al que lo contrataron tanto, hace que lo convirtieran a él en un excelente, excelente artista. Lo interesante de los imagineros es que muchas veces no hablamos de ellos como artistas, no los consideramos artistas, muchas veces sus esculturas no las pensamos como arte tal cual, em, sino como objetos más funcionales. Pero bueno, empieza Lico con estos pequeños nacimientos. O sea, lo que sabemos de él es que sus inicios eran como que estos pequeños nacimientos que se hicieron populares y la gente le empezaba a comprar mucho esto y de ahí pasa a crear ya más objetos pues de la misma técnica de madera policromada, que es la misma técnica, como les digo, de la escuela guatemalteca, española, mexicana, española. em, y lo que vemos es la creación de muchos santos, vírgenes, en diferentes lugares, o sea, que existen y siguen estando en las parroquias en diferentes partes del país. Por ejemplo, estas dos están en Naranjo. em, y que bueno, traigo esta imagen nada más para recordarnos que había esta tradición de tener las imágenes, pero en los altares, pero que en este caso estas eran traídos de afuera y estas creadas acá en Costa Rica. Em, Aquí ejemplo de una obra que está en Grecia. Esta me sirve también para explicarles
cómo funcionan muchos de estos objetos. Muchas son lo que se llama, perdón, imágenes de candelera. Ay, ¿ven la pantalla? Sí, es que lo Sí, dejé de compartir, pero sí, ya lo siguen viendo ahora. Ok, entonces es imaginaría de candelero o imágenes de candelera en el sentido de que lo que tienen es, se les talla la parte como del torso, los brazos, las manos, la cara, pero el resto es básicamente un andamiaje, no se le talla el cuerpo entero, entonces es nada más como una estructura. ¿Por qué creen ustedes que se hacía eso? ¿Por qué no se iba a tallar toda la imagen? Por el tipo de vestimenta y como para el soporte. ¿Ok? Entonces, la vestimenta que le van a poner, que en muchos casos es propiamente la cofradía que se encarga, o sea, la gente de la ciudadanía civil se encarga de vestir año con año a las diferentes, los vírgenes o santos, y entonces, pues, podrá haber ayudado en términos de darle forma, pero esa no es la principal razón. ¿Alguien sabe cómo se, además de estar en altares, cómo se usan muchos de estos objetos? profe, por el peso. De hecho, Por él, digamos como que alza el peso. el peso. Ajá. ¿Y por qué? Y totalmente, ¿por qué importaría el peso? Porque hay rituales en los que tienen que alzarlas y llevarlas en procesiones y demás. Exacto. Porque estos son objetos que se llevan en procesión. Entonces, si tenés un semerendo chunco, tuca, de cedro, que se convierte en escultura, pues cargar eso va a ser mucho más pesado que llevar la figura em, que va a ser mucho, mucho más liviana, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales razones y también, pues, si pensamos en eso, y no había necesidad de tallarle todo el cuerpo si de todos modos la van a cubrir con una vestimenta bastante lujosa, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de gastar ni el tiempo ni el material y además, pues por el tema del peso. Aquí pueden ver, a mí me parecen lindísimas, creo que la capacidad expresiva de Lico Rodríguez es tremenda. Em, l- Aquí ya no estamos ante un artista que simple y sencillamente pues crea la figura estilizada de una mujer o un hombre, sino que definitivamente él tiene la capacidad de dotar sus figuras con emociones profundas, ¿verdad? Y aquí estas las podemos ver aquí presentes. Importante señalar cómo estas figuras tienen bisagras, esto precisamente para, y pues bisagras en toda la figura precisamente para poderlas vestir, ¿verdad? Em, Esta es una que está en Liberia y que bueno, algo que les quería comentar sobre estos objetos, como les digo, hay falta de mucha investigación sobre los otros imagineros. A Lico se le conoce un poco más y algo que es súper interesante de el caso de Lico es que muchas de las figuras de las vírgenes que él hace con llevan o tienen unos rasgos faciales muy parecidos entre ellas y que son muy particulares y que resulta son que él usaba como modelo a sus propias familiares. Entonces, hoy en día uno puede ver los familiares de Lico Rodríguez que siguen teniendo unos rasgos faciales bastante parecidos. Por ejemplo, también si notan, ella tiene como más papada. Todas las mujeres de la familia de él aparentemente tenían como una papada, entonces él integraba eso a sus esculturas. Esos son elementos que nos ayudan a nosotros reconocer quién es el artista de estas obras, ¿verdad? Porque si no, es muy difícil, no se firmaban siempre, no necesariamente hay registros, entonces, y están pues chorreadas por todo el país estas esculturas de los diferentes imagineros. Entonces, pues esos elementos de la pericia nos permiten poder tener una noción de quién las habrá creado. Em,
Esta también es una espectacular en relación a cómo pues le interesaba a él darle a la figura gran emotividad, ¿verdad? Gran potencial expresivo. Em, entonces, tenemos varios escultores que van a estar desarrollándose como imagineros en el país. Otro ejemplo de un imaginero va a ser Fadrique Gutiérrez, que ya ahorita les voy a enseñar imágenes de él, pero antes de eso, pues les enseño la fachada de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Heredia, que pues de igual manera, como notan, tiene este estilo neoclásico. La iglesia en sí o las bases de la iglesia sí son, sí tienen un componente colonial, pero toda la fachada es pues de la década de los 50, de 1850. Él va a restaurar el edificio después de un terremoto en que queda bastante devastada la estructura y le va a añadir esta fachada que tiene pues todos esos elementos bastante neoclásicos. Em, pero lo que más me interesa señalar son estos nichos que ha dejado y que se buscó al artista Fadrique Gutiérrez para crear estas esculturas para esos nichos. Aquí pueden ver la figura de San Pedro, que pues lo podemos identificar como San Pedro y perdón, seguro no se ve muy claramente. Aquí traté, pero tal vez sí. Pueden ver que él lo que porta en las manos es una llave, ¿verdad? Entonces él es el santo que tiene las llaves al cielo, ¿verdad? Entonces así lo identificamos a él como San Pedro específicamente. Pero hay algo que es muy emocionante, muy interesante de un cambio enorme que va a haber en relación a esta figura, que va a ser el material. Esta obra, se podría decir que desde la época precolombina no se había tallado piedra en Costa Rica. Y esta escultura está tallada en piedra. Entonces, ese cambio en material, por qué creen que se habrá dado? ¿A alguien se le ocurre una razón del por qué de repente el artista en vez de tallar en madera va a empezar a trabajar piedra? Por como la capacidad que tiene la piedra de mantenerse durante el tiempo. Y quizá era más barato conseguir piedra que conseguir madera también. Ok, no necesariamente en términos de costos, de que fuera más barato la piedra que la madera, pero definitivamente resiste al tiempo, ¿verdad? Y ojo donde se ubican estas esculturas, están básicamente al aire libre, ¿verdad? Entonces, aunque están metidos en estos nichos, de igual manera, si eso fuera de madera, se iría a deteriorar mucho más rápido. Sí, Ámbar. No, profe, es que iba a decir eso, que estaban en el exterior. Ujú, exacto. Entonces, Padrique Gutiérrez, quien es una persona que interesantemente también era militar, también entra a ser una figura política. Entonces, él no se va a dedicar plenamente al arte o a la escultura, pero sí, para muchos lo consideran el primer artista del país. ¿Por qué? Porque además de crear estos objetos que continúan la tradición religiosa, Padrique Gutiérrez va a ser, y bueno, el hecho de que empieza a trabajar con otro material que no se acostumbraba, Padrique Gutiérrez va a empezar a crear obra laica. Entonces va a ser laico, ¿qué significa? No religioso. Entonces empezamos a ver la creación de retratos de figuras célebres de nuestro país. En este caso vemos una escultura de Próspero Fernández, que en este momento había sido, para cuando se hace esto, un general importante, eventualmente llega a ser presidente de la nación. Entonces, se crean estas obras públicas porque igual esta hubiera sido emplazada en un espacio público como una plaza pública y por ende hecha en madera, ¿verdad? Pero si eso no fuera suficientemente diferente a lo que se había visto en Costa Rica, pues se le ocurre también hacer no solo el retrato, pero dentro de lo laico se volvió loco el artista
y nos hace una figura de una mujer casi totalmente desnuda para una fuente en Heredia también. Actualmente la figura está en el Museo Nacional, entonces cuando vamos de gira al Museo Nacional la van a poder ver. Em, pero lo interesante es que estamos ante un objeto que ya no es religioso, definitivamente, ya no es, o sea, no es un retrato, es algo distinto, es algo que podríamos decir que surge de la mitología grecorromana, pero más allá de eso, pues es totalmente entre una población bastante conservadora, pues esto era un escándalo total, ¿verdad? Y la van a ver y van a ver por qué es tan escandalosa cuando la vean en persona, pero definitivamente empezamos a ver cómo hay gente que está como que empujando algunas de estas fronteras artísticas que se encuentran en el país. Em, entonces, por ese lado es sumamente interesante el caso de Fadrique Gutiérrez, aunque pues es una persona bueno, no se dedicó plenamente al arte, desafortunadamente, y pues no tenemos tantos ejemplos de su obra. Juan Mora González es otro artista formado como imaginero, así como Fadrique Gutiérrez. Entonces, lo que vemos en la obra de él es igual la misma técnica de la madera policromada, pero aplicada a retratos y a retratos de figuras que lo contratarían personas, personajes, familias adineradas que eh, van a contratarlo precisamente para hacer retratos, esculturas que ellos iban a tener en sus casas, ¿verdad? Entonces, por un lado, empezamos a ver lo que es el retrato para el ámbito público y el retrato para el ámbito más personal. Esta es una que me encanta, doña Petronila, es igual de Juan Mora González. Y doña Petronila me encanta, me encanta, me encanta porque es súper, se ve muy, muy, muy naturalista, porque así como con las imágenes se usa pasta, los ojos son de vidrio, o sea, de pasta de vidrio, entonces parecen tener como lo mojado de los ojos, parecen, tienen una intensidad bastante profunda. La ha retratado con todo y arrugas, ¿verdad? Pero no la ha idealizado necesariamente, pero la ha integrado cosas que son súper interesantes, como por ejemplo pestañas de pelo real, le pone aretes de verdad, le pone botones verdaderos también a la escultura. Entonces, de aquí estamos ante de gente que tiene mucha inventiva. Sin embargo, pues no los hemos investigado lo suficiente, pero esto se estaba dando en este periodo del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, que surge de la tradición imaginera, pero utilizada con otros fines. Em, ahora, mencionaba que el país pues va en auge, va mejorando, hay más éxito, hay más, con eso pues incremento de poderes y demás. Y hay una figura que es súper interesante, tales como estos que los estamos viendo que son, no había escuela en Costa Rica, no había dónde aprender esto necesariamente. Esto es, todos estos artistas hasta cierto punto podríamos considerarlos autodidactas, porque no había dónde ir a estudiar y formarse. Entonces, una figura súper interesante también del siglo XIX que surge en este mismo periodo es el artista, bueno, él era un poco de todo, José María Figueroa Oriamuno, que hace los famosos álbum Figueroa, que hoy en día pues están disponibles en el Archivo Nacional, son parte de la colección del Archivo Nacional, pero están todos digitalizados, todos estos álbumes. Y lo interesante de estos álbumes es que contienen un montón de dibujos, ilustraciones de un montón de todo. Era una figura, Figueroa era una figura sumamente, pues, investigaba mucho, era muy curioso. Entonces, estos álbumes que él creó tienen un poco de todo. Por ejemplo, aquí pueden ver escenas de la llegada a Cristóbal Colón, la presentación de los indígenas ante la corona española.
Aquí lo pueden ver un poco más de cerca. Eh, También escenas sobre la conquista, entonces me interesa en particular la imagen de abajo en donde podemos ver los soldados, o sea, los españoles, así como los soldados mexicas o aztecas, ¿verdad? em, y ese enfrentamiento. Entonces, le interesaba la historia, le interesaba ilustrar la historia, empieza también a integrar ciertas imágenes que son más locales. Entonces, el enfrentamiento entre los indígenas de Talamanca y los conquistadores acá en Costa Rica. También le interesaba imágenes que serían como mapas, ¿verdad? Del país. Entonces, aquí podemos ver la representación de Caldera. Caldera iba a ser nuestro principal puerto hasta que hubiera ferrocarril al Atlántico. O sea, va a ser nuestro único puerto. De aquí iba a salir toda el café, pero ese puerto había sido importante desde la época precolombina, o sea, de ahí habían zarpado eh, pues pequeños botes. Interesante también señalar cómo él estaba al tanto y estudioso de algunos de los objetos precolombinos de las tradiciones. Entonces aquí esto se llama, esta página, esta hoja, labores de unos indios de Pacaca, ¿verdad? Entonces aquí con la cestería, con la alfarería, cómo ellos, pues cómo le interesaba a él viajaba mucho por el país y como que observaba y registraba esto en estos álbumes que él hacía. Y de último, quería enseñarles algunos ejemplos de, de escenas que son bastante fuertes y muy críticas y muy satíricas en algunos de sus cuadernos o álbumes que él creaba. Este es el Santo Oficio Liberal. Hay que tomar en cuenta que los líderes de nuestro país se conocían como los liberales en la segunda mitad del siglo XIX. O en este caso, por ejemplo, aquí pueden ver un poco más de cerca, los voy a enseñar un poco más de cerca. em, la poderosa columna es Don Dinero, ¿verdad? Y acá abajo dice, un rico gamunal perdón, echando moneda en la balanza y diciendo todo a su influjo, dando, donde las leyes retroactivas quedaron con proyectos en los 5.000 del caballito, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy en día tal vez algún historiador tenga clara idea de quiénes serán estas figuras, pero obviamente eran personas específicas que él básicamente estaba haciendo una crítica bastante fuerte ante las personas adineradas. Esta, por ejemplo, dice, por la plata baila el perro. Tres jueces bailando el pelado, alegres con las ganancias, ay, se me vino esto, con las ganancias de los enormes productos de la rapiña de la justicia, ¿verdad? Entonces, pues ahí dentro de esto también, qué interesante pensar que tenemos esta figura tan, con una vista tan incisiva, tan crítico de la sociedad y que en términos artísticos, no sabemos dónde habrá aprendido a dibujar, pero pues lo hace de una manera bastante convincente. Em, Aquí pues otra hoja en donde vemos todas las figuras, como habrá sido la oligarquía, la élite, em, y cómo los está convirtiendo a todos ellos en figuras de animales, ¿verdad? Em, ok, creo que lo voy a dejar ahí por ahora. Eh, Sí, son las 11:08 y voy a proceder a comentarles varias cosas que hay que ver. Entonces, primero, en el aula virtual ya está, si no me equivoco, ya está habilitado. No, ahorita cuando salimos de clase habilito para que, ya va, es que estoy
Ok, entonces sí, lo acabo de habilitar. Tienen, como les digo, el cuestionario lo he dividido en dos partes porque, para que no sea tan extenso, pero de igual manera, como era para en los otros casos, pueden volver a hacer la lección. Entonces, y tienen todo el tiempo que desean para, o sea, la fecha de entrega es el 30, ya se cierran los cuestionarios en sí, pero pues pueden abrirlos y pueden durar lo que necesiten para completarlos. Entonces, tienen eso para el 30 de abril. Luego, nosotros la semana de Semana U he coordinado una visita al Museo Nacional con la curadora del Departamento de Historia. Excelente visita. La he hecho varias veces y verdaderamente con Gaby, con la curadora, es un éxito total ir al Museo Nacional. Entonces, todavía estoy por confirmarles la hora de eso, pero sería, pues no es obligatorio en el sentido de que no puedo ponerles nada de evaluación para esa fecha, ni porque es Semana U, pero pues altamente recomendado venir o ir al museo conmigo, con la curadora. Entonces ahí les voy a pasar la ubicación y la hora exacta en que nos vamos a reunir con ella. Y de último, quería asignarles de una vez, nada más para que se tengan una idea de qué es lo que tienen para la asignación final, por si acaso desean irlo trabajando de una vez. Entonces, yo les voy a pasar este PDF para que lo tengan, o sea, es exactamente lo mismo que sale en el programa, pero para que lo tengan de una manera un poco más eh, tal vez accesible y bonita. La idea del trabajo final es básicamente construir una línea del tiempo de la historia del arte costarricense. Entonces, ¿qué es lo que se les pide? Bueno, pueden trabajar individualmente o en grupos, máximo 3 integrantes por grupo, y lo que tienen que elaborar es pues su propia historia del arte y la cultura costarricense desde el periodo precolombino hasta el siglo XX, contada a través de un total de 7 obras o imágenes representativas de las épocas vistas en clase. Entonces, se divide entre una obra precolombina, una obra colonial, una obra del siglo XIX, uno de arte académico, uno de primera vanguardia, una segunda vanguardia y uno de arte contemporáneo. Obviamente, lo de arte académico y las vanguardias y lo contemporáneo, pues lo veremos más adelante en el curso. Pero si ustedes desean, ya pueden ir trabajando en esta primera parte. Por eso es que decidí asignarlo en este momento, por si quisieran pues ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que escoger alguna imagen. Todas deben ser obras elaboradas en Costa Rica. Entonces, puede ser elemento arquitectónico, puede ser elemento artesanal, ¿verdad? Con el caso de lo colonial, por ejemplo, que no tenemos esculturas ni pinturas creadas en el país, pero sí hay estructuras, o sea, sí hay arquitectura, sí hay los altares, por ejemplo, sí hay los marcos, sí hay los camerines, entonces hay por dónde escoger, aunque no es vasta cantidad, pero sí la idea es no traer, o sea, no integrar una obra colonial que esté, o sea, guatemalteca que esté en Costa Rica, sino que algo creado en Costa Rica. Entonces, ¿cuál es la idea? Que sean selecciones de lo emblemático del desarrollo del arte en nuestro país. La selección debe evidenciar atención prestada al contenido del curso. Se les alienta a seleccionar obras que no se hayan visto en clase y a la vez buscar, si quieren, esto no es requisito, pero si quieren buscar un tema que pueda ligar las obras integradas al trabajo. Entonces, por ejemplo, su línea de tiempo, todos integrando imágenes de mujeres o todas esculturas o todas animalística. Entonces, si ustedes desean como que ponerle un tema general a la línea del tiempo, pero si no, pues no es necesario, o sea, si no desean, todo bien, no es necesario. Em, en el programa hay varios repositorios que les he indicado para un previo
para otra asignación que no la hemos tenido todavía en la clase, pero que están en el programa. Entonces, les voy a hacer eso disponible más bien acá en este mismo PDF que les comparto. Les voy a poner ahí todos los sitios, estos sitios que son confiables. ¿Por qué sugiero que utilicen esos sitios? Porque desafortunadamente en Costa Rica hay una tradición, hay, pues como en todo el mundo, obra falsificada. Entonces, las obras que pertenecen a estos repositorios que les voy a compartir son más confiables. La entrega final se formula como un ensayo, como un escrito. Debe contar con comentarios introductorios, con conclusiones críticas y cada obra presentada debe contar con su propia sección dentro del ensayo escrito, ¿verdad? Se sube el ensayo a mediación virtual. Porfa, revise que no vaya con errores ortográficos, ya que pues se toma en cuenta, así como asegurar que todas las obras vengan correctamente identificadas con todos los aspectos de su identificación, autor, título, material o técnica, fecha, dimensiones y colección. Ahora, para ser más específica de qué es lo que pretendo que lleve cada una de las 7 obras, pues como les digo, identificarla correctamente. Aquí, como les decía anteriormente, artista, título, fecha, técnica, periodo, dimensiones, colección. Se comprende que en algunos casos no es posible encontrar todos estos datos, entonces, por favor, aseguren de poner e indicar que, que no son disponibles, o sea, fecha no disponible o dimensiones no disponible o pueden poner sin fecha, ¿verdad? Pero de alguna manera indicar que pues tenían la intención de integrar esa información, pero no la ubicaban. Luego, describir brevemente el contexto sociohistórico y cultural del periodo que representa la obra. Recuerden que no es solo una línea del tiempo la discusión sobre cada objeto, sino que tienen que abordar cada uno de estos periodos, o sea, explicar ese contexto dentro del cual la obra se crea y luego tomando en cuenta los contenidos vistos durante el curso, ¿por qué consideran ustedes que esta imagen es importante o representativa de ese periodo? Entonces, ¿cómo a través de esta imagen se puede comprender el periodo, el momento histórico, la cultura, el movimiento o el estilo artístico de ese momento? Y dentro de eso, o sea, ya refiriéndose a la obra en sí, deberían de señalar al menos 3 puntos válidos. Esos 3 puntos válidos pueden ser sobre el artista, pueden ser sobre el movimiento en sí, sobre el estilo en sí, sobre lo que representa. O sea, hay muchas cosas que se podrían hablar sobre cada una de las obras que seleccionan y hay que incluir dentro del escrito al menos una imagen para cada una de las obras seleccionadas. Por ejemplo, si es escultura, pueda que integren más imágenes porque integran múltiples ángulos, pero tienen que seleccionar solo una obra de arte, ¿verdad? Pueda que integren varias fotos de la misma obra, pero es solo una obra, un sitio, una manifestación cultural. Em, por favor, aseguren que la selección cubra todo el rango de tiempo abarcado durante el curso y que todas las obras sean costarricenses, porfa. Y me deben de subir el archivo en un doc, un PDF, y al final incluir una bibliografía. Les sugiero los recursos o los repositorios, eso para las obras en sí, pero puede ser que la bibliografía pues sea más extensa, obviamente más allá de los sitios de donde agarraron las imágenes y les sugiero que pues utilicen sitios universitarios, de museos, de archivo, por ejemplo. Hay muchos blogs, pero aseguren, por ejemplo, que tenga un autor el blog y que lleve una bibliografía. Entonces, hay mucha gente que escribe sobre cosas, pero no son confiables necesariamente. Entonces, esos son algunos tips para asegurar la confiabilidad, así como también normalmente un buen sitio tiene indicio de la fecha de la última actualización. Entonces, si tiene autor, si tiene bibliografía, si tiene información de la última actualización de la página, pues entonces pueden sentirse más confiados en ese blog o en ese sitio. Y pues esta es la rúbrica.
que se incluya la introducción, que se incluya conclusión, que para cada obra se incluye todo lo que se le ha pedido, que se haya integrado, se nota que se haya integrado el contenido del curso dentro de lo expresado, que haya bastante interés, que haya un pensamiento crítico evidente en esto. ¿Eso qué significa? Pues que lo están considerando, que están no solo regurgitando información recibida por medio de lecturas o en la clase, sino que verdaderamente considerando la importancia de estas obras y que lleve la bibliografía y que todos estén, que las fuentes sean confiables y que todos estén correctamente citadas. Entonces, eso sería, no sé si tienen alguna duda o pregunta en relación a ese trabajo final. Profe, perdón, Perdón, terminado todavía. Ok, Amanda y Jimena, no sé si será Amanda o Jimena, y después Ajá, Nao. sí. Si el ensayo era grupal o individual. ¿Perdón? El ensayo, si era grupal o Puede individual. ser individual o puede ser grupal hasta máximo 3 integrantes. Gracias. Si quieren de una vez, me pueden ir indicando si ya saben con quién van a trabajar para yo ahí ir montando los grupos dentro del aula virtual, dentro de mediación virtual. Entonces, si ya saben, me avisan. Nao y después John. Yo tenía una duda rápida. ¿Hay como alguna extensión recomendada o algún máximo de páginas para el trabajo? Em, no, no les pongo una extensión específica, pero yo diría como más o menos, contemplen como más o menos una página por obra. Entonces, en general, que el trabajo termine siendo como entre 10 y 15, pero con todo, todo, todo. Como 15 páginas, pero con las imágenes, con la bibliografía, con todo. Listo, gracias. Ujú. John, Profe, perdón si lo explicó y no escuché bien, pero las obras entre sí tienen que tener algún tema en común o no, esa es digamos, o mi materialidad. sugerencia. Si quieren, lo pueden establecer si desean, pero no es requisito. Entonces, les había puesto ahí ejemplo de que podría ser animalística. Entonces, todas las obras a través de los 7 periodos que se deben de cubrir, todos tienen animalística o imagen de una mujer, o todas son esculturas, o todo. Entonces, ustedes pueden definir, em, eh, pues, todas tengan plantas, etcétera. Entonces, lo pueden definir si desean, pero no es necesario. Ok, gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra duda o pregunta? Esto, pues obviamente no lo tienen que entregar hasta el puro final. Ahorita no me acuerdo la fecha, pero creo que es como el 4 de julio o algo así. Entonces no es hasta la primera semana de julio, pero sí lo quería asignar de una vez para que lo tengan presente por si quieren ir avanzando con este trabajo, porque desde ya pueden irlo trabajando, pueden irlo elaborando. Sí, Ámbar. Profe, no, era para decir que en el cronograma estaba para el 2 de junio, Junio. pero sí, No. pero ya vi al final y que sale el 2 de julio, solo que pone junio. Ah, ok, sí, es julio. Gracias. ¿A dónde dice 2 de junio? ¿En, en la descripción o a dónde dice 2 de junio? Eh, Profe, lo ya veo, vi, ya veo. Sí, julio, sí, sí. 2 de julio, muy bien, correcto. Entonces, sí, la fecha de entrega es el 2 de julio y pues ese día no va a haber clases, simplemente entregan. ¿Alguna otra duda o pregunta?